Shabbat Shalom, mis pajabe Javerín. Shabbat Shalom, familia, amigos. En el atardecer del día de ayer dimos comienzo a un nuevo mes en el calendario judío, el mes de Adar. Y en este mes, en el mes de Adar, el 14 de Adar, se conmemora la salvación del pueblo judío, en el cual, en manos de Amán, que es en la antigua Persia, él quería por decreto del rey exterminar a todos los judíos en un solo día. También en el mes de Adar se le conoce como el mes de la salvación y el mes de la alegría. Bueno, hoy nos corresponde el estudio de la Parashá número 18, Mishpatim, que significa reglamentos, ordenanzas. Eso lo vemos en el libro de Éxodo 21:1 al 24:18. Son 4 capítulos. Y antes que todo, hagamos un pequeño resumen de la Parashá. ¿Sí? En total, la porción de la Parashá contiene 53 preceptos, 23 positivos que implican hacer algo y 30 negativos que implican no hacer. Hay muchos temas como la esclavitud, la violencia, el maldecir o el castigar o pegarle a los padres, el no matar, el no robar, leyes también sobre el cuidado de los animales, leyes sobre el comportamiento con nuestro prójimo, el cuidado de las viudas, el cuidado de los huérfanos, el cuidado de los extranjeros. También se recuerda el compromiso del pueblo en las fiestas del Eterno, que se denomina Shalom Regalín, que es el nombre de las 3 festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot, durante las cuales el pueblo subía al templo a ofrecer sacrificios y ofrendas al Eterno. También al final vemos que Dios envía un ángel para que guarde al pueblo en el camino. Y por último, el Señor llama a Moshe por segunda vez y él sube al monte Sinaí. Leamos Éxodo 21, 1 y 2. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Entonces la porción de hoy contiene o abarca mucho material o temas, leyes y ordenanzas para llevar un estilo de vida en paz, los cuales el Eterno le dicta a su pueblo Israel. Una serie de mishpatim, una serie de leyes, tanto civiles como penales, que tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. ¿Sí? Leyes para una vida cotidiana en las cuales es un cerco de justicia y de conciencia. En el estudio anterior terminó con la entrega de parte del Eterno a su pueblo de las 10 palabras de los 10 mandamientos o el decálogo. ¿Sí? Y en el judaísmo, un sabio judío nacido en Córdoba, España, llamado Maimónides, consideró una serie de estudios de la Torá en la época medieval y se dio a la tarea de recopilar todas las leyes o mandamientos desde Bereshit, desde Génesis hasta Devarim, hasta Deuteronomio, y encontró 613 mandamientos, los cuales están establecidos en la Torá, en los 5 primeros libros de Moshe. Y esos 613 mandamientos los dividieron en 2 grupos, 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos o prohibidos. Vemos en esta porción de la Parashá una serie de leyes para el pueblo de Israel. A través de esas leyes, el Eterno quiere guiarnos poco a poco a formar una sociedad justa, una sociedad donde vamos a trabajar de una manera correcta. Y así pues, como la nación o pueblo, como cualquier nación o como cualquier pueblo, tiene una constitución con leyes que rijan a la nación, así también el Eterno nos dejó una constitución, una serie de leyes por cumplir. Y la Torá pues nos enseña y nos recalca
sobre cómo llevar una vida práctica de rectitud, de expresar amor, de ser compasivos con todos los que nos rodean. Mateo 22:34 nos dice: pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hoy el Eterno nos quiere recordar o refrescar algunos principios que quizás hemos nosotros olvidado. Yeshua nos resume esos 613 mandamientos del judaísmo, o los 10 mandamientos que nos dejó el Eterno a través de Moshe, los resume en dos: amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, en nuestra época actual, el respeto y la cortesía han ido disminuyendo lentamente día a día. La gente se está volviendo cada vez más egocéntrica y antipática con los que los rodean. Como resultado de todo esto, tienen poco o ninguna consideración con los derechos y con los sentimientos de otras personas. En muchos casos vemos que las personas, por tener una buena posición laboral o social, pues se creen con el derecho de humillar o de pisotear a los demás. Y nosotros como creyentes del Mesías debemos de comportarnos muy bien y ser de testimonio para con nuestro prójimo. Saber respetar a todo el mundo sin distingo de credo o de raza. Debemos de tratar a los demás como a nosotros queremos que nos traten. Tratar con el mismo valor que quieren que nosotros nos traten también. ¿Sí? Saber tolerar a todo ser humano. Recordar que cada cual tenemos un punto de vista, y que un principio que debemos de saber es respetar y de tolerar. Pues desafortunadamente hoy en día pues los valores y la moral han perdido mucho terreno. Hoy en día las banderas que ondean nuestra sociedad moderna pues son, entre otras, la deshonestidad, la pérdida de valores. Y algo muy grave, que los valores como creyentes también se han perdido. Por más que vayamos nosotros a un culto semanal o que sirvamos en un ministerio, muchos llevan una doble moral. Vemos a diario casos y conflictos entre hermanos en la fe. ¿Por causa de qué? De un incumplimiento, por un compromiso acordado. ¿Sí? El mal o pésimo testimonio de unos afecta a nuestra sociedad. ¿Sí? Un ejemplo: una persona recomienda a otro para un empleo, y vemos que en el empleo la persona dio mal testimonio por incumplimiento, por llegadas tarde, por deshonesto, etc. ¿Sí? Entonces, en muchos casos dice: no, son cristianos, no, yo no quiero saber nada de ellos. ¿Sí? Desafortunadamente, pues hemos dejado muy mal testimonio en muchas partes. ¿Sí? En muchos casos los creyentes pues también hacemos caso omiso a la Torah. Por más que leamos la palabra, por más que estudiemos la Torah, muchas veces caemos en errores y la desobedecemos. Y en muchos casos, ¿por qué? Pues por ser solidarios, por ser de un buen corazón, y nos metemos en líos. ¿Por qué? Por desobedientes. En muchos casos nosotros mismos buscamos nuestros propios problemas. ¿Por qué? Por desobedientes. Y la razón por la cual es esto, pues porque a veces no pedimos, dice la palabra, que en multitud de consejeros hay sabiduría. Y nosotros a veces nos piden un favor de uno, y no dándole a otro, inmediatamente decimos que sí,
Y vemos más tarde las consecuencias en el cual el incumplimiento de nuestros mismos hermanos en la fe. Entonces, también es delicada esa parte para que verdaderamente nosotros sepamos decir en ciertas situaciones sí, sí, no, no. Lucas 19, del 5 al 10 nos dice: cuando Yeshua llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ¿ha ido a hospedarse con un hombre pecador? Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Yeshua le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, como humanos, nos podemos nosotros equivocar, pero lo más importante es que debemos de reconocer y enmendar esos errores. No sigamos cayendo en el jueguito de Hasatán, y más bien que el Ruach, el Espíritu Santo de Dios, nos guíe para no ofender, en muchos casos sin nosotros darnos cuenta. Tener el cuidado de no ofender a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros compañeros de trabajo, algún transeúnte en la calle por una situación, cual nos podemos ir hasta golpes o una ofensa verbal, ¿sí? Entonces, eso no es de testimonio para un hijo del Eterno, ¿sí? Y en muchos casos pueden irse uno hasta causar golpes con otra persona, y son heridas que son externas. Pero en muchos casos también nosotros, sin pensar, a veces damos juicios a la ligera, ofendemos a la ligera, y estamos sanando ¿qué? Interiormente, ¿sí? ¿Y eso qué causa? Que la persona ofendida no sabemos si hasta el día de hoy pues no ha sanado sus heridas, ¿sí? Entonces, no nos dejemos llevar por todas las situaciones ni por la ira. Hoy en día los medios de comunicación son una herramienta fácil para ofender, inclusive sin darnos cuenta, porque uno escribe por WhatsApp con un sentido una situación, y la otra persona puede interpretar de otra forma, y ahí es donde comienzan los conflictos, ¿sí? Y pues ya para finalizar, algo muy importante, primero que Yeshua colocó su mirada en quién, en Zaqueo, un publicano rico y además que era odiado por la gente. Pero aquí que nos quiere el Eterno mostrar, de que Yeshua ama al pecador, que no hace acepción de personas. Y la segunda, que Zaqueo se arrepintió, reconoció públicamente sus errores. Y lo más importante, dijo: restituiré, ¿sí? Entonces, el Eterno nos hace una pregunta en esta mañana, en ese momento: ¿a quién tengo que restituir? Que el Ruach, que el Espíritu Santo de Dios traiga a nuestra mente tal vez alguna situación del pasado, para poder nosotros pedir perdón, para poder restituir. Amén. La jactará los profetas, vemos en el libro de Jeremías 34, del 8 al 15. Leamos del 8 en adelante. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, después que el rey Sedequías había hecho un pacto con todo el pueblo que había en Jerusalén para proclamarles libertad, que cada uno debía poner en libertad a su siervo y a su sierva hebreos, para que nadie retuviere a un judío hermano suyo en servidumbre. Entonces hagamos un poco de historia. Miremos quién era Sedequías. Su nombre original es Matatías, pero el rey Nabucodonosor se lo cambió por el de Sedequías, cuando lo nombró como rey en lugar de su sobrino Joaquín. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 24:17. Sedequías era una persona de un carácter muy débil, aunque en muchos momentos pues seguía a Jeremías. Eso lo vemos en Jeremías
38, del 14 al 26. Y él carecía de fortaleza, carecía de moral, no aceptaba la presión de la gente y toleró la contaminación del templo y no contrarrestó las grandes injusticias que se cometían contra la nación. Eso lo vemos en 2 de Crónicas 36, 14. ¿Sí? Sedequías fue el último rey de Judá, fue un rey muy malvado y gobernó durante 11 años a Judá. ¿Sí? Entonces acá vemos que Jeremías tuvo una tarea difícil de profetizar contra Babilonia y de advertirle a Sedequías de liberar a todos los siervos y siervas que estaban en la esclavitud. El Eterno le ordena liberarlos. Entonces específicamente el Eterno quiere el resultado de qué es, de que obedecer. ¿Sí? Al final del capítulo también vemos que Israel en su desobediencia pues volvió a fallarle al Eterno y Dios pues los dejó en manos de los ejércitos de Babilonia. La Haftará pues nos vuelve a recordar cómo en la Parashá que se habla de la ley de los esclavos y la liberación de los esclavos israelitas. Vemos que fueron liberados, pero luego se retractaron y volvieron a ser ¿qué? Esclavos. ¿Sí? Entonces, eso nos da a pensar de que antes que nosotros conocer del Eterno, nosotros éramos esclavos de vicios, esclavos del cigarrillo, esclavos de muchas formas de deporte, esclavos en muchas formas éramos esclavos, pero cuando aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, pues ya se quitaron poco a poco, se fueron terminando sus vicios, el cigarrillo, el licor, se fueron quedando a un lado y ya nos sentimos libres. ¿Por qué? Porque Yeshua cargó en el madero todos nuestros pecados, toda nuestra esclavitud y fuimos liberados. Pero también vemos que el pueblo que más adelante se devolvió. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Eterno? Que muchas personas, por una u otra situación, en la cual nosotros no somos quien para juzgar, tenían buen tiempo con el Eterno y por una u otra circunstancia se retiraron de los caminos del Eterno. Entonces el Eterno en este momento, si por casualidad, por algo está viendo este video, pues es tiempo que el Eterno le está hablando para que vuelva, que el Eterno está con sus brazos abiertos para recibirle. ¿Por qué? Porque Él viene por un pueblo en el cual Él ama al pecador, pero al pecador que se arrepiente. ¿Sí? Entonces también nosotros como hijos del Eterno estemos clamando por aquellas familias nuestras que conocieron un tiempo del Eterno y que por una u otra circunstancia se retiraron. ¿Sí? Entonces esta es una muy buena oportunidad que el Eterno nos está hablando a cada uno de nosotros para tener una tarea de orar y clamar por aquellas personas de nuestras familias o amigos que estaban conociendo el Eterno, obedeciendo el Eterno, pero se retiraron. Entonces tenemos una tarea bien grande que es estar orando por aquellos que conocieron del Eterno y se retiraron. Amén. La Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, lo vemos en el libro de Mateo 5, del 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Entonces, acá vemos a Yeshua que a través del sermón del monte, ante una gran multitud, donde también estaban los fariseos, les quiere dejar muy en claro a los fariseos sus malas interpretaciones de la ley que el Eterno le había dado a los israelitas por medio de Moshe. ¿Sí? Yeshua les quiere hacer saber a esos intérpretes de la ley que ellos estaban dando una mala interpretación a la ley del Eterno. Yeshua les aclara que Él no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y comienza a corregir sus enseñanzas, a corregir sus malas interpretaciones, ¿sí? No a corregir la ley. ¿Sí?
y comienza diciendo, oíste que fue dicho. La razón por lo que dice, oíste fue dicho es porque la gente escuchaba al Eterno. La gente no tenía Torá en ese momento, la gente no tenía una Biblia en ese momento para leerla como la tenemos hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa época eran escritos, ¿sí? Y Yeshua, a través de toda esa interpretación del Sermón del Monte en Mateo 5, les habla y les hace muchas aclaraciones sobre el matrimonio, sobre los juramentos, sobre el asesinato, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre amar a los enemigos. Y precisamente en esa parte nos vamos a centrar, que es la enseñanza que tuvimos en la parashá sobre Éxodo 21, 24, ¿sí? Y que es el principio de la ley del talión. ¿Y qué es la ley del talión? Es una medida por medida para un mismo tipo de daño, ¿sí? A ese mismo tipo de daño, ese mismo tipo de paga. ¿Y qué quería con eso enseñarnos el Eterno? Que era de prevenir la extrema brutalidad o al exigir una retribución, al exigir justicia, ¿sí? El Eterno quería que fuesen en ese momento todos justos. Pues a primera vista, pues se ve que es una ley como de venganza, pero es todo lo contrario, es una ley de misericordia. No quiere decir que tengamos un Dios vengativo, no. La interpretación que el Eterno le está dando es una verdadera interpretación. ¿Para qué? Para que los jueces dictaran justamente, sin favorecer a ninguna de las dos partes, ¿sí? Un ejemplo, si alguien hurtaba un buey y lo mataba o lo vendía, pues iban ante el juez y reclamaba y pedía no solamente que le devolvieran un buey, sino un ejemplo, que le devolvieran 5 bueyes, ¿sí? Entonces, eso no era lo justo. Entonces, ¿qué es lo que quería el Eterno? Que fuese una regla de medida por medida, ¿sí? Esta ley pues aplicaba para quienes querían hacer daño sin ningún propósito a otras personas, ¿sí? Y en el antiguo Medio Oriente se acostumbraba a quitarle la vida a aquel que causaba un daño o un perjuicio, y como por retribución por los daños causados, ¿sí? En la época de Yeshua, los fariseos interpretaban la ley en sentido que cada persona debía de pagar una compensación equivalente al daño causado. Yeshua pues no está de acuerdo con esas leyes que están interpretando los fariseos, ¿sí? Y vemos que Yeshua los está explicando que en ciertos momentos una situación fue por un accidente, si no fue inclusive a propósito, sino algo involuntario, pues era injusto tratar de esa forma a una persona, ¿sí? Entonces Yeshua nos está enseñando que el amor, que debemos de tener amor por nuestros semejantes, y en algunos momentos pues amor contra aquellas personas que nos han hecho daño, aquellos enemigos, inclusive muchos enemigos pues como secretos, ¿sí? Y el Eterno, que nos quiere decir en este momento, que no debemos de dejar brotar el odio, sino que más bien tengamos que misericordia. Yeshua no pretendía alimentar la venganza, sino proteger a la persona que había causado esa situación. Puede ser de una manera involuntaria, porque ahí vemos que Yeshua prohíbe tajantemente ¿qué? La venganza. Hoy en día la venganza es un medio de hacer justicia. Las películas pues siempre llenan esos deseos de venganza. En muchos casos pues nos gozamos con esos episodios en las películas. Y también vemos que en las películas de los niños también esos deseos de venganza. Entonces estamos inculcando a nuestras niñas desde sus pequeños comienzos de vida a la venganza, ¿sí? ¿Y por qué? Porque los medios, las películas, los juegos se gozan muy sutilmente metiendo esos temas de vengarse una persona con la otra, ¿sí? Y nosotros en nuestra
vieja naturaleza, cuando nosotros no teníamos a Yeshua en nuestro corazón, pues tal vez nos vengamos de muchas personas y tal vez pues en alguna situación pues nos gozamos cuando a la otra persona le iba mal por una situación, pero ahora con nosotros que somos conocedores del Eterno, ¿sí? Entonces debemos de cambiar esas actitudes. Y si por el contrario, como conocedores del Eterno, tenemos esos problemas de venganza, pues ya eso es un síntoma espiritual pues bien delicado, ¿sí? Entonces debemos de más bien examinarnos si todas esas fallas todavía están en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nos quiere recomendar Yeshua? De que cambiemos esa actitud, que seamos nosotros diferentes ante los demás, que nos vean como unas personas rectas, unas personas buenas, ¿sí? Que ese testimonio es más que estar predicando del Eterno a las personas. ¿Qué nos quiere decir el Eterno? Que tengamos un corazón que conforme al corazón de Dios, ¿sí? Entonces, Dios nos está retando en ese momento, que no es nada fácil tener que nosotros, alguien que nos hizo daño, perdonarle. No es nada fácil, pero el Señor conoce nuestro corazón y lo que quiere el Señor es que más bien oremos por esas personas y nosotros, el Eterno, nos va a recompensar. Amén. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.